Realizaremos un tutorial sobre el registro de movimientos. Cada ingreso y egreso de dinero en una pequeña empresa debe ser registrado para poder llevar un control detallado de los activos de los que se dispone. Además, es importante conocer rápidamente qué es lo que hay que pagar cada día o cuánto dinero se va acreditando en el banco por cheques o depósitos. En este proyecto generaremos un libro de Excel en el que podremos ir ingresando cada uno de estos movimientos. Además, este pequeño sistema permite una total personalización para adaptarlo a los requerimientos de una empresa. Las actividades que realizaremos en este tutorial serán el dinero en efectivo, los cheques emitidos, los cheques recibidos, las cuentas del banco y la hoja de resumen. El dinero en efectivo. En esta actividad crearemos una plantilla muy simple que permitirá ir registrando cada movimiento de dinero en efectivo que se realice dentro de la empresa, tanto los ingresos como los gastos. Además, mostrará el saldo en cada operación efectuada. A continuación, les diremos paso a paso cómo se realizará esta actividad. El primer paso. Comience cambiando el nombre de la primera hoja en efectivo. Luego, en la primera fila, escriba los títulos de las columnas, fecha, con, concepto, ingreso, egreso. Ahí se registrará cada nuevo movimiento de dinero en efectivo. El segundo paso es modifique las opciones de formato según el tipo de datos. Seleccionaremos nuestra primera columna, que es fecha. Por ejemplo, puedo utilizar cambiaremos el formato de celda. Paso 2. Modifique las opciones de formato según el tipo de datos. Nos vamos a nuestra primera columna, que es fecha. Le damos clic derecho, formato de celdas. Por ejemplo, puedo utilizar el modo de personalizado. Para la fecha, como puede ser dependiendo de cómo esté configurado su PC, en lugar de AA puede ser que le ponga YY. El paso 3. También aumente el ancho de la columna de concepto. Ahora seleccione las columnas C y D. Y aplique un formato de moneda. Le damos clic derecho, formato de celdas. Aplicamos formato de moneda, ya sea con 2 decimales. Tenga en cuenta que si necesitas trabajar con más decimales, puedes indicarlo aquí. Paso número 4. Complete algunas filas a modo de ejemplo para poder luego realizar los diferentes cálculos. Ingrese la fecha, el concepto y el monto en las columnas correspondientes según se trate de un ingreso
de un egreso de dinero. Esas son algunas fechas. Ahora pondremos algunos conceptos. Depósito para gastos diarios. Y en gastos de exposiciones tenemos 1.500.000. El paso número 5, si desea, si desea visualizar cuánto dinero queda en cada caja, deberá hacerlo en otra columna. Entonces, en la celda E1 tendremos que escribir saldo. Para obtener los saldos en cada fila, habrá que hacer una comprobación mediante la función sí. Los cheques emitidos. De manera similar, aunque con algunas particularidades, generaremos una hoja con una planilla que registre los cheques emitidos por la empresa. De este modo, podremos saber qué día se tiene que efectivizar el pago y así asegurarnos de que hay dinero en la cuenta para hacerlo. En el paso 1, al crear la planilla en una hoja nueva, vamos a irnos a la hoja 2 y modificar el nombre. Lo mejor es colocarle a la denominación con la que habitualmente se conoce la cuenta dentro de la empresa o el nombre del banco si hay una sola cuenta en él. El nombre quedaría CC-345. Paso 2. Al igual que en la plantilla anterior, en la primera fila vaya agregando los distintos títulos de las columnas. En la primera colocaremos fecha de emisión. Seleccione toda la columna, aplique el mismo formato personalizado. Vamos a dar clic derecho, formato de celdas, personalizar. Vamos a escribir aquí DD guión medio MMM guión medio Y. Paso 3. En la segunda columna vamos a ingresar el número de cheque. Es un dato imprescindible para llevar un buen control, ya que es único si se trata de números separados por guiones. Podrá aplicarse un formato personalizado donde se visualicen así. Vamos a seleccionar toda la columna. Vamos a dar clic derecho, formato de celdas, personalizado. Aquí vamos a agregar gato, guión medio. Igual otra vez gato, guión medio y gato al final. Vamos a darle a aceptar. El paso 4. Vamos a escribir los restos de los títulos. ¿A quién es a quien se le va a entregar el cheque? Luego sigue el concepto, por la razón por la que trabajó. Luego sigue fecha de cobro, es la que se indica en el cheque. Después sigue el impuesto.
importe. Vamos a hacer un poco más grande la celda y vamos a escribir el importe. Paso 5. Coloque algunos datos de prueba para observar cómo se utiliza la planilla. En el caso de los formatos personalizados, como en el número de cheques, solo deberá incorporar los números y Excel insertará los guiones. Vamos a agregar unos datos. 1 de febrero del 03. Después sigue el importe. El importe será de 50,000 pesos. Paso 6. Ahora vamos a aplicar un formato condicional a la tabla para que se marquen los cheques cuya fecha de cobro haya vencido o sea del día actual. Para hacerlo, comience por seleccionar la primera fila y vaya al menú Formato condicional. Paso 7. En este caso utilizaremos tres condiciones. La primera comprobará si no hay registros y entonces dejará las celdas como están. Elija una fórmula en la primera lista y escriba la condición igual, signo de pesos, E2 igual, dos comillas y no escoja ningún formato. En el paso 8 vamos a agregar una nueva fórmula. Si la fecha de cobro ya pasó, en este caso la celda aparecerá de color verde. En la primera lista y escriba la condición igual, signo de pesos, E2, signo de mayor, hoy, se abre paréntesis y luego se cierra y vamos a aplicar formato. En el paso 9 va a elegir el color que más le agrade para que se marquen los cheques cuya fecha de cobro haya pasado. Si lo desea, también puede seleccionar un borde y modificar el tipo de letra o color en las pestañas bordes y fuentes, respectivamente. Paso 10. Para indicar que hacerse la fecha de cobro es el día en curso, incluiremos otra condición. Elija fórmula y escriba igual, signo de pesos, E2 igual, hoy, se abre paréntesis y se cierra. Vamos a darle formato y vamos a elegir el color con el que quiere que se visualice en la celda. Paso 11. Después de aceptar el cuadro del diálogo de formato condicional, podrá comprobar si la fórmula funciona. Para hacerlo, modifique la fecha de cobro del primer cheque colocando primero la fecha actual y luego la fecha posterior y observará que cambia de color. Paso 12. Una vez que compruebe que el formato condicional funciona en la primera fila, deberá copiarlo al resto, utilizando la herramienta Copiar formato. Solo tiene que seleccionar la celda de la primera fila y presionar este botón. Paso 13. Ahora seleccione todas las celdas de las filas inferiores de la planilla para aplicarlas de formato copiado. Recuerde hacerlo hasta por lo menos la fila 100, de modo que sea posible registrar esa cantidad de cheques. Paso 14. La planilla para ingresar todos los cheques que se vaya emitiendo ya está lista. Ahora podrá ver fácilmente los que tienen que pagar en el día, dado que la fila estará de color seleccionado, en este caso anaranjado. Los cheques recibidos. Ahora generaremos una tabla en la que registraremos los cheques que reciba la empresa para cobrar. Se trata de una planilla muy parecida a la anterior, con formato condicional para mostrar ciertas situaciones, de modo que no tendrá inconvenientes para realizarla. Paso 1. En la hoja 3, genere esta nueva planilla. Los títulos de las columnas son fecha, emisor, concepto, banco, número de cheque, fecha de cobro, importe y cobrado. En esta última columna se indicará si el cheque fue cobrado o no colocando una S. Paso 2. En esta hoja
como la anterior, funciona en la fecha donde se indica el día en el que se recibe el cheque, mientras que en fecha de cobro se colocó el día en el que se puede efectivizar el pago. Una vez que se haya cobrado, en la última columna deberán indicarlo con la letra S. Ahora colocaremos un formato condicional seleccionando la primera fila . Nos dirigimos a formato condicional. En nueva regla, utilice una fórmula que determine la celda para aplicar formato. Colocamos la fórmula igual, signo de pesos, A2 igual, comillas, le damos a aceptar. Como en la planilla anterior, la primera condición comprobará si la celda A2 está en blanco y en este caso lo dejará sin formato particular. La siguiente condición será ver si ya se cobró el cheque. Entonces escriba igual, signo de pesos y seleccione el color verde. A continuación se nos muestra cómo se ve que ya quedó pagado el cheque con un relleno de color verde. Agregue una tercera condición que comprobará si ya pasó la fecha de cobro. Escriba igual, signo de pesos, F2 menor que igual H 0 Y paréntesis y elija un color rojo o anaranjado. Las cuentas del banco. Para continuar, crearemos una planilla en la que se irá registrando el depósito y los retiros de las cuentas bancarias. Esta es muy parecida a la que utilizamos para el movimiento de dinero en efectivo y será necesario hacer una por cada cuenta que se tenga en los distintos bancos. Incorpore una nueva planilla en el archivo de Excel para crear esta cuenta. En este caso, los títulos de las columnas serán fecha, concepto, comprobante, depósito, extracciones y saldo, y aplique los formatos que correspondan. Una vez aplicado, rellenaremos la tabla con algunos datos ficticios. Esta planilla funciona como la primera, utilizada con el dinero en efectivo. La única diferencia es el campo comprobante, en donde se ingresará el número del documento que emite el banco al realizar cada transacción. Para calcular el saldo en la primera fila, debemos aplicar la misma fórmula que utilizamos en la planilla de efectivo. En la primera fila colocaremos S, I, paréntesis, A, 2, comillas, coma, D, 2,
guión E2, coma, entre comillas y paréntesis. De modo que si en la fila no hay un registro de saldo, quede vacío. Como último paso, en la celda F3 ingresaremos la fórmula S1, paréntesis, A, 3, comillas, coma, F2 más D3 guión E3, coma, comillas y cerramos paréntesis. Estira el contenido de esta celda hacia las filas inferiores para que también allí se puedan calcular los saldos cuando se incorporen nuevos registros. La hoja de resumen. Con todas las hojas ya generadas y algunos datos cargados, tal vez sea complicado buscar la información correspondiente al día actual. Para evitar inconvenientes, generaremos una nueva hoja que permita visualizar fácilmente esos datos y desplazarse el resto de las plantillas. Paso 1. Incorpore una nueva hoja denominada resumen. Para diferenciarla del resto, le asignaremos a su etiqueta un color particular. Entonces haga clic derecho sobre la pestaña, elija color de etiqueta, seleccione un color y presione aceptar. Paso 2. Escriba en la planilla el título, en este caso movimientos del día. En la celda de la derecha ingrese igual hoy paréntesis paréntesis. Para que automáticamente se coloque la fecha actual, aplíquele a esa celda el formato de fecha que utilizó antes. Ahora comenzaremos a listar los ítems. Escriba dinero en efectivo en la celda A4 para indicar cuánto hay. Realizaremos un cálculo en la celda B4 que suma todos los importes de la columna de ingreso y le resta los de la columna de egresos de la hoja en efectivo. Paso 4. La fórmula se compondrá de dos partes separadas por un signo. La fórmula será igual, se abre paréntesis, suma, se abre paréntesis, efectivo, signo de admiración, C mayúscula, dos puntos, C mayúscula, se cierra paréntesis, guión, se abre paréntesis, suma en mayúscula, se abre paréntesis, efectivo minúscula, signo de admiración, D mayúscula, dos puntos, D mayúscula, se cierra paréntesis, y esa es la fórmula para que te dé el resultado. Paso 5. Deje una línea en blanco y en la columna A6 escriba cheques emitidos. Acá tendremos que indicar cuántos cheques se deben pagar en el día y el valor total. Entonces en las celdas inferiores escriba cantidad a pagar y en la otra monto total. En el caso de la cantidad utilizaremos la función contar sí para contar solo los cheques cuya fecha de pago sea el día en curso. Los argumentos de esta función son el rango, la columna con las fechas y el criterio, la función de hoy. A continuación demostraremos la fórmula que se utiliza para sacar el día. Paso 7. Para calcular el total a pagar se utiliza una función similar. Sumar sí, en este caso los argumentos son el rango en el que se comprueba la condición, el de las fechas, la condición y el rango de donde se toman los valores a sumar la columna de los montos. Aquí saldrá la suma, la cual aquí está la fórmula para calcular dicha suma. Haga lo mismo para indicar la cantidad y el monto total de los cheques que la empresa tiene para cobrar en el día. Aplique día.
Aplique los mismos formatos y las fórmulas que en el caso anterior, pero con referencias a las celdas de la hoja, los cuales son cheques por cobrar, cantidad a cobrar y monto total. Este es el paso número 8. Paso 9. Paso 9. Por último, deberemos obtener bancaria. Para hacerlo, utilice una fórmula similar a la aplicada para el dinero en efectivo, restando la columna de extracción a la depósitos, aplíquele la fórmula de moneda. Sacaremos el saldo CCIN. Esta es la fórmula la cual utilizamos para sacar nuestro saldo y esta es nuestro saldo final de nuestra suma. Paso 10. Ya tenemos listo un sencillo resumen que indica los movimientos. En caso de que desee obtener más información de alguno, podrá pasar a la hoja correspondiente mediante hipervínculos. Seleccione la celda A4 y vaya a insertar hipervínculo. Paso 11. En el cuadro de diálogo que se abre, presione a la izquierda lugar de este documento. En el papel de la derecha seleccione la hoja que se visualizará al hacer clic ahí, en este caso efectivo, y presione aceptar. Como pueden observar, ya está ahí aplicado el hipervínculo. Y a continuación haremos el paso 12. Repita la operación incorporando vínculos a cada una de las hojas con los detalles. Así, si desea ver algún dato, solo deberá presionar el vínculo correspondiente y automáticamente Excel mostrará la hoja con esa información. Haremos lo mismo como pueden observar, todos están ya en hipervínculo. Y al darle clic nos mandará automáticamente al documento en efectivo, al igual que cheques emitidos y así sucesivamente. Como pueden ver, ya nuestro trabajo ya ha concluido y espero y les sirva nuestra información y que les haya quedado claro. Aunque hubo pocos errores ahí, trabas ahí, pero pues es un trabajo que lo hicimos con mucho esfuerzo. Pero pues muchas gracias.